Muy buenas noches, amigos de Efecto Mundial. Esta noche tendremos una evaluación quizá global del estado de la economía, tanto lo que está ocurriendo en Europa, pero con énfasis sobre todo en Estados Unidos por los efectos que tiene el comportamiento económico de Estados Unidos sobre México. Y después veremos hacia el final del programa algo que me parece de la mayor importancia, de qué motores de la economía mexicana deberíamos de estar movilizando en este país para paliar esa crisis y para poder avanzar quizá en la década que viene cuando haya nuevo presidente en México, y ver un poco cuáles son las alternativas reales que tiene México para reactivar su economía. Y para ello, pues realmente quizá no haya una persona mejor calificada que Jesús Reyes Heroles. Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Enrique. Como saben ustedes, Jesús Reyes Heroles tiene una magnífica y larga trayectoria al servicio del país. Ha sido embajador de México en Washington, director general de Pemex, también fue secretario de Energía y actualmente dirige un consorcio de consultoría llamado Estructura. Ya nos contarás incluso un poco de esto. Pero vamos a nuestro corte con las noticias de la semana internacionales y regresamos en un minuto con Jesús Reyes Heroles. La administradora de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, Michelle Leonhard, evaluó la cooperación con México para la lucha contra el crimen organizado junto con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Leonhard y García Luna analizaron el intercambio de información entre sus dependencias que ha permitido tener éxito en el combate a las bandas criminales, el trasiego o contrabando de droga, armas, divisas y toda amenaza contra los dos países. El gobierno de Felipe Calderón mantiene desde hace casi 5 años un combate militar contra los cárteles de la droga, en el marco del cual se han cometido más de 41,000 asesinatos en todo el país, aunque los estados más afectados se encuentran en la frontera con Estados Unidos. Bueno, quizá, Jesús, como inicio de conversación podríamos decir que la economía mundial en estos momentos se encuentra enferma. Hay una serie de problemas en Europa muy graves, incluso se especula sobre la desaparición o cambio drástico de la zona euro. Estados Unidos, ya vimos el debate tan agitado y tan complejo que se dio para elevar el techo de endeudamiento y los resultados tan malos que esto realmente dio. Estamos viendo que por primera vez en quizá un par de décadas la desaceleración de la economía de China también, están comprando menos en el exterior. Digo, ya quisiéramos tener desaceleraciones como las de ellos, claro, pero en general no se ve el dinamismo porque el mundo no está en buenas condiciones. En ese contexto, sobre todo en la relación quizá más estrecha que tenemos en lo económico con Estados Unidos, ¿cuál es tu visión, digamos, de aquí, o con qué plato, más bien déjame decírtelo así, se va a encontrar el nuevo presidente de México en lo económico? Te fuiste ya unos más de un año, 18 meses adelante realmente, pero yo creo que lo que hay que... Coincido plenamente, o sea, el problema de Europa va a tardar un buen rato en resolverse, todavía no vemos el fondo y efectivamente ni siquiera conceptualmente hay una idea de cómo superar digamos, este cáncer que entró realmente en la comunidad y que está teniendo en la Unión y que está teniendo estos efectos. Entonces eso va para largo. El esfuerzo que van a tener que hacer los países europeos en términos de ahorro, en términos de astringencia, va a ser doloroso, muy doloroso y largo, cansado. Y por el otro lado, los Estados Unidos... Cuando hablas de largo, perdón que te interrumpa ahí, ¿qué visualizas? Yo creo que no podemos estar hablando de menos de unos 3 años, francamente. ¿No? Por el lado de Estados Unidos tenemos un problema de alguna manera similar, porque se les han ido agotando los instrumentos para poder, digamos, reactivar su economía de una forma más constante, a pesar de que la verdad hay sorpresas de actividad económica en Estados Unidos que te muestran que es una economía muy potente, muy flexible, incluso para responder a situaciones tan complejas y tan difíciles como esta que se les ha presentado. De todas maneras, ya desde un punto de vista fiscal, pues ya quedaron un poco atados de manos. No creo que pueda haber mucho más de aquí al fin ya hasta la próxima elección. Y en términos monetarios, pues también han llevado el expediente hasta el límite, ¿no? Ya en términos de comprometer lo que hizo el Federal Reserve, Bernanke, fue increíble, realmente comprometer una tasa menor a 0.25 por los próximos 2 años. Bueno, pues ¿qué más se puede hacer? Hueso, ya lo llevaron hasta allá.
Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a recibir la próxima administración? Una economía global con Europa, con Estados Unidos, en una situación de quizás de una incipiente recuperación, pero con un nivel de actividad bajo. Y eso directamente nos pega a México. Pues todos hemos visto la gráfica esa de la correlación entre el comportamiento de la industria manufacturera de Estados Unidos y la industria manufacturera mexicana, ¿no? Es como dos bailarines. Se mueven exactamente igual, lo cual nos quiere decir que, bueno, por ese lado no podemos esperar mucho en el corto plazo. Ya se dio lo que se podía dar de recuperación, sobre todo de la industria automotriz y de las exportaciones de México, bastante rápido, bastante bien, pero no podemos esperar que esto siga realmente aumentando mucho más. Entonces, va a ser un contexto de relativo, de un crecimiento modesto y de expectativas modestas en México. Yo creo que hay que reconocerlo como tal. Y la pregunta va a ser una pregunta, bueno, ¿y qué puede hacerse para que la economía mexicana pueda de alguna manera tener un poco más de oxígeno y de crecer a pesar de esa situación internacional? Y te lleva mucho a las consideraciones de índole interno, ¿no? Decir... Pero antes de, perdón, si me permites, antes de entrar en eso, porque en ese símil que hacíamos de los bailarines, ¿no? Efectivamente están muy atadas las dos economías, la de México y la de Estados Unidos. Si el motor de crecimiento de los Estados Unidos va bien, a México normalmente también le va bien, pero tenemos ahorita una concentración muy elevada de nuestros nexos comerciales y económicos con Estados Unidos. Es muy difícil, así que meter el motor fuera de borda y tratar de intentar en algunas otras regiones el crecimiento externo que requeriríamos. Es una transición que tomaría quizá mucho tiempo. Tenemos alrededor del 80% de la inversión extranjera es de allá, alrededor del 85% del comercio es con Estados Unidos. De repente decir vamos a buscar otros horizontes no es tan sencillo. Tendríamos que hacer una planeación distinta en México y quizá también ver qué motores de la economía interna pudieran destapar pues el potencial que todos sabemos que tiene México y que no lo hemos logrado. Pero si quieres, te hago primero un comentario sobre el tema de la relación económica con Estados Unidos, que es obviamente la más importante para México y la más relevante. En términos de las exportaciones, que en cierto momento llegaron a representar el 80, 70 y tantos % del total de las exportaciones, ya ahorita andan como en el 65%. O sea, sí ha habido un cambio importante, lento. O sea, digamos, hemos visto cómo tenemos el acuerdo de libre comercio con Europa, tenemos acuerdo de libre comercio con muchos otros países, con Japón, con América Latina, con Asia. Ha tardado tiempo en ir construyendo esas relaciones económicas porque a diferencia de la relación económica con Estados Unidos, que es estructural e histórica, digamos, indisolublemente establecida, no es lo mismo con otras economías, pero ahí va poco a poco ese esfuerzo. Me parece bien, pero tampoco, el escenario tampoco es extraordinariamente positivo en ese sentido, porque ¿con quién ahorita? Europa va a estar en una situación francamente de bajo crecimiento, Asia desgraciadamente también, y esta desaceleración global también se va a reflejar en que los países emergentes también desaceleren su actividad económica, porque mucho se habla que también debería de haber más comercio, digamos, sur-sur, por llamarlo de alguna manera, que por ejemplo los brasileños lo han hecho y tuvieron éxito durante los últimos años en eso, precisamente porque la dinámica de la economía global jalaba la dinámica de las economías, digamos, emergentes. Y entonces el comercio entre las propias economías emergentes para un país como Brasil, que le apostó a comerciar mucho más con esas economías, le fue razonablemente bien. Y ahora creo que eso no va a ser necesariamente el caso y va a haber un reacomodo, en ese sentido. La planta industrial mexicana es una planta industrial, a pesar de todo lo que decimos y todo, francamente bastante competitiva y la prueba está en la penetración de nuestras exportaciones en la economía global. Entonces, ¿hay que hacer por ahí? Sí. Yo creo que hay que cuidarlo mucho, hay que estar muy vigilantes de que el tipo de cambio no se nos aprecie, ¿no?
juegue en contra del desarrollo de la planta productiva. Difícil, porque al mismo tiempo México es un destino atractivo para inversiones del exterior, sobre todo financieras, entonces no se puede, hay un pequeño margen ahí en el cual el tipo de cambio se mueve y la política monetaria tiene que estar muy pendiente, pero tiene límites también la política monetaria. Entonces, para mí esa sería la preocupación, es decir, ojalá y podamos preservar la productividad, preservar la estabilidad y la competitividad de la economía mexicana. Y eso yo creo que por sí mismo nos permitiría ir ahondando algo de esta diversificación que se ha dado, sin negar que pues, el principal objetivo es vender y interrelacionarse más con la economía de Estados Unidos, de Norteamérica, porque también con los canadienses. Desde luego. Bueno, vamos a un primer corte, por favor, Jesús, y regresamos en un minuto con más. Ni la cercanía geográfica, producto de la ubicación de ambos países en América del Norte, ni la vinculación cultural que se desprende de los casi 12 millones de mexicanos que viven en la Unión Americana, ni la cooperación política en temas como el narcotráfico o la seguridad hemisférica, unen tanto a México y a Estados Unidos como sus relaciones económicas. México es una economía plenamente vinculada a Estados Unidos por varias vías. En primer lugar, el turismo, en segundo lugar, las remesas que están llegando de los migrantes que están allá, en tercer lugar, por supuesto, las exportaciones y en cuarto lugar, la inversión extranjera directa. El que más del 80% de las exportaciones de México tengan como destino a su vecino del norte hace especialmente sensible a la economía mexicana respecto de lo que pase en la de los Estados Unidos de América, como ocurrió en la reciente crisis por la posibilidad de que Washington cayera en una situación de suspensión de pagos. Y si la economía estadounidense sufría un descalabro como era declararse en default y no tener capacidad de pago, pues esto implicaba una recesión a muy corto plazo en la economía estadounidense y de fuerte impacto para la mexicana, porque pues sabemos que más del 80% de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos, de nuestra relación financiera y comercial es con este país. Si bien es cierto que el comercio bilateral con Estados Unidos ha implicado innegables beneficios para México, no son pocos los que aconsejarían una mayor diversificación de las relaciones económicas de nuestro país. Por que a situação brasileira hoje é pouco melhor que a mexicana? Pouco, não muito. E são dois países com estruturas econômicas e porte muito parecido. Porque em Brasil houve poquito, só poquito de independência. En cualquier caso, hoy por hoy y fundamentalmente a causa de la dimensión del comercio exterior bilateral, el destino económico de México está casado con aquel de los Estados Unidos de América. Si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va peor. Esa es la realidad, más allá de lo que diga quien sea, ¿no? Los números son muy duros y son muy claros. Hoy México y Estados Unidos constituyen un bloque económico que si avanza o retrocede, lo hace con interdependencia entre ambas naciones. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV.